Un caso resonante, un brutal asesinato de una chica de 11º grado después de la víspera de Año Nuevo. Un monstruo la apuñaló repetidamente en pleno centro del pueblo. No te lo pierdas, cuando la policía está impotente, el espíritu de la víctima señalará a su asesino. Bienvenidos a Investigaciones Psíquicas, un proyecto de historias verdaderas y asombrosas. Aquí, personas que se llaman a sí mismas clarividentes investigan fenómenos paranormales increíbles y casos criminales complejos. Un pequeño pueblo en Ucrania. Población alrededor de 18,000. Todos se conocen de vista. Hace 9 años, una tragedia sacudió la zona. Tetiana Olenko, una estudiante de último año de secundaria de 17 años, fue brutalmente asesinada en el centro del pueblo. Fue tan aterrador para mí que ni siquiera puedo describirlo. El cuerpo de Tetiana Olenko fue encontrado en este parque. El parque está ubicado en el distrito central del pueblo. En él y justo alrededor están el centro cultural y el cine del pueblo. El cuerpo de la chica mostraba 21 puñaladas. 5 estaban en el área del cuello, 8 en la parte frontal del pecho y múltiples cortes en los brazos. La muerte fue causada por una puñalada en el cuello que cortó la aorta. Tetiana murió 6 meses antes de la graduación. Los habitantes no podían entender quién cometería un acto tan brutal o por qué. El pueblo estaba dominado por el miedo. Todos se asustaron terriblemente, todos estaban conmocionados. Toda la fuerza policial regional fue movilizada para resolver este crimen. En total, alrededor de 100 agentes e investigadores trabajaron en el asesinato de Tetiana Olenko. Interrogaron a casi la mitad de los residentes, pero nunca se encontró al asesino. Actualmente no tenemos sospechosos. Todos los que fueron considerados o mencionados como posiblemente involucrados fueron investigados a fondo. Pero hasta el día de hoy, el caso sigue sin resolverse. Durante 9 largos años, la madre de Tetiana ha vivido con el pensamiento de que nadie ha sido castigado por el asesinato de su hija. Mi pequeña, te amamos y recordamos, y siempre estarás con nosotros. Espero que descubramos quién hizo esto. Su última esperanza de descubrir quién y por qué mató a su hija reside en las personas con habilidades sobrenaturales, por lo que recurrió a los psíquicos de nuestro proyecto, Khyal Alekperov y Jana Shulikova. Veo a la chica poco antes de su muerte. Es como una mariposa blanca brillante revoloteando alrededor de un fuego ardiente. No tiene idea de qué tipo de persona el destino está a punto de poner frente a ella. Es un diablo en forma humana. Esta chica fue terriblemente maltratada. La veo en el asiento de un coche. Fue atraída allí mediante engaño. Los psíquicos se negaron a comentar más y se dispusieron a comenzar su investigación al día siguiente. La chica nunca se casó. Nunca tuvo hijos, ni fue madre ni esposa. Una trágica... ¿Qué está pasando? Siento la energía de un coche gris, o quizás azul. Creo que es azul, sí. Se fue en esa dirección. Revisando las imágenes de la cámara del tablero, confirmamos que el coche que cortó el paso al autobús del psíquico era, de hecho, azul oscuro. Pero, ¿qué significa todo esto? Solo después de la investigación me di cuenta de que no era una coincidencia. En ese momento no entendíamos el mensaje que los cielos nos estaban enviando. Los psíquicos llegan al lugar donde Tetiana vivía con su familia. Sus familiares y amigos, así como los vecinos preocupados, ya están esperando allí. La madre de Tetiana los saluda. Hola. Hola. Muchas gracias por venir. Por favor, pasen. Y necesitamos algo de tiempo para sintonizar con la energía de su hija. Intentaré invocar su espíritu. Ella está parada justo aquí.
Déjame moverme al otro lado. Será más fácil comunicarme con ella. Ella también estuvo aquí anoche. Huele a vainilla. Anoche, sí, sentí ese olor. Incluso me pregunté si ella estaba aquí. Sé por qué olía a vainilla. Probablemente la chica horneaba bien. Soñaba con convertirse en pastelera Deberías sentir calor alrededor de tus hombros ahora mismo. y algo en mi corazón. Esa es tu hija abrazándote. Ella me está mostrando algo azul. Posiblemente un vestido. Tetiana fue enterrada con un vestido azul, el mismo que iba a llevar para recibir su diploma de secundaria 6 meses después. Pero el destino tenía otros planes y lo llevó puesto al otro mundo. Cajal, ¿puedo tomar tus manos? Invocaste el espíritu de la chica, así que solo puedo preguntarle algo a través del contacto cercano contigo. Veo fragmentos, como una imagen de caleidoscopio que sigue cambiando ante mis ojos. Vi a muchas personas alrededor de Tetiana. Chicas. 5 o quizás 6. Tamara vio a su hija con vida por última vez el 31 de diciembre. Tetiana dijo que iba a celebrar la Nochevieja en casa de una compañera de clase. La víctima celebró el Año Nuevo en casa de su compañera de clase, Svitlana Hroshovik. Había otros 4 amigos con ellos. Decidimos celebrar juntos. Nos encontramos en casa de Svitlana alrededor de las 9 de la noche. Tetiana trajo comida. Pusimos la mesa y alrededor de las 10 u 11 nos sentamos. Luego tomamos fotos, charlamos y reímos, como de costumbre. Después recibimos el Año Nuevo. Las chicas compartieron una botella de champán entre las 6. Según el informe forense, no se encontró alcohol en la sangre de la víctima. Después de la celebración, Tetiana nunca regresó a casa y al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en el parque con 21 puñaladas. Sus amigos que pasaron la última noche con ella insisten en que nada presagiaba la tragedia. Intenté sintonizar con la energía de las chicas que celebraron el Año Nuevo con Tetiana y sentí que estaban ocultando algo. Todavía no puedo creer que no supieran quién lo hizo o quién estuvo allí. La policía nos interrogó a todos. Los 6 prestamos declaración. Todo estaba bien. No estábamos borrachos. El padre de la chica con la que nos habíamos citado estaba en la habitación. No se sentó a la mesa, pero nos observaba. Los padres de Tetiana nunca olvidarán esa mañana. Se alarmaron a las 10 de la mañana. Para entonces, se suponía que su hija estaría en casa. Nunca había dejado de volver a casa antes. Tetiana no tenía un teléfono móvil. Su madre llamó inmediatamente a su amiga, cuya casa había acogido la celebración de Año Nuevo. Para las 10 en punto, ya estábamos llamando. El padre de Svitlana contestó y dijo que ella no estaba allí. La madre, preocupada, llamó a todas las chicas que habían celebrado con Tetiana, pero nadie sabía dónde estaba. Todas afirmaron que ella se había ido a casa. Unas horas después, Tamara contactó a la policía y comenzó la búsqueda. Veo que tu hija salió de ese lugar con vida. Se despidió de sus amigos. Entrevistamos a las chicas que celebraron el Año Nuevo con la víctima. Afirmaron que alrededor de las 6:40 de la mañana dejaron el lugar y se separaron de Tetiana. ¿Quién fue en qué dirección? Tetiana se fue por allí. Nosotros nos fuimos por aquí. Las chicas no tuvieron nada que ver con la muerte de Tetiana, pero su comportamiento era extraño. En aquel momento, aún no entendíamos lo que ocultaban. Ella lo conoce. No tiene miedo. Está de pie con él, hablando. Sus ojos se encuentran. Sus ojos son como los de un lobo. Ella corre. Luego empieza a gritar. Por alguna razón, grita. Alguien la agarra así. La están acuchillando. Oh, Dios mío. Oh, no. Sana, respira. Bebe un poco de agua. Salgamos fuera. Necesito aire. Está gritando, mamá, mamá, ¿la oyes? Está gritando muy fuerte.
Oh, Dios mío. Ay, ay, ay. Tu hija te estaba llamando. Era justo antes de la mañana, o alrededor de las 7. No fue un sueño, fue como si alguien me llamara. Escuché, mami, realmente escuché su voz. Abrí los ojos, pero ella no estaba allí. Me levanté de un salto. Pensé, Dios mío, algo ha pasado. Ni siquiera podía comprender que eso podría significar que ya se había ido. Según la versión oficial de la policía, el ataque a Tetiana Olenko ocurrió alrededor de las 7 de la mañana. Fue asesinada entre las 7 y las 8. La escena del crimen estaba a aproximadamente 1 kilómetro de su casa. Ese fue el grito de un alma que ya partía hacia los cielos, pero luchaba con todas sus fuerzas por quedarse en el cuerpo. Su voluntad de vivir era tan fuerte que su grito llegó a la persona más querida para ella, su madre. En ese momento, vi a un hombre de pie junto al cuerpo de Tetiana, justo en el lugar donde la encontraron. No era su pariente de sangre, pero ella lo llamaba padre. La madre de Tetiana se divorció de su padre biológico cuando la niña tenía 9 años. Sus relaciones se deterioraron. 2 años después, conoció a otro hombre, Volodymyr. Se casaron poco después. Pero, ¿podría estar involucrado el padrastro de Tetiana en su muerte? El alma de la niña me dice que 2 hombres encontraron su cuerpo y que ambos tenían algún vínculo familiar con ella. Los familiares de Tetiana la buscaron entre amigos, revisaron cada café local y peinaron toda la ciudad, pero no la encontraron en ningún lado. En ese momento, sentí que su padrastro de alguna manera sabía dónde buscar su cuerpo. ¿Podría estar involucrado el padrastro de Tetiana en su muerte? ¿Y fue él quien asesinó brutalmente a la niña? El vínculo entre la niña y su padrastro era muy fuerte. Él la amaba como si fuera su propia hija. Volodymyr y Tamara se casaron cuando Tetiana tenía 11 años. Tetiana me trató bien. Ella lo amaba. Al principio incluso lo llamaba papá. Pero Tetiana no vio a su padrastro esa noche. Entonces entendí cómo sabía dónde buscar. Su espíritu le dio una señal después de la muerte para que pudiera encontrarla rápidamente. Resulta que en la mañana del 1 de enero, antes de saber que algo le había pasado a Tetiana, el esposo de Tamara tuvo un sueño. Según él, ese sueño le ayudó a encontrar su cuerpo. Estaba caminando con su padrino. Él quería que fuéramos por un camino, el que finalmente tomamos. Pero insistí en que fuéramos por el otro camino. Sentía como si alguien me estuviera empujando. La policía investigó su implicación en el asesinato. La teoría de que él cometió el crimen no fue confirmada. Le pedí a mis jeans que me mostraran al asesino de la niña. De repente, vi una palma abierta. Al principio, pensé que significaba que alguien le había cubierto la boca para silenciarla. Pero luego me di cuenta de que la palma era una huella dejada por el asesino cerca de su cuerpo. En la escena del crimen, los investigadores encontraron una huella de palma humana. Según la investigación, fue dejada por el perpetrador. Los investigadores de la policía compararon la huella de palma encontrada en la escena del crimen con huellas en bases de datos criminales, las de individuos previamente condenados. No arrojó resultados. También tomaron huellas dactilares y palmares de todos los sospechosos. En total, eso es alrededor de 12 a 13,000 personas. Incluso entonces tenía dudas. ¿Cómo podía la policía, con la huella de la palma del asesino y habiendo revisado a tantas personas, aún no encontrar a nadie? El alma de la chica quería desesperadamente mostrarnos un lugar importante para la investigación. Había mucha gente y música alta, y allí fue donde cruzó la mirada con su asesino. Resultó que la noche de la tragedia, las chicas fueron al centro cultural local para una discoteca de Año Nuevo. Estaba justo al otro lado de la calle de mi casa, a unos 100 metros. Nos estábamos divirtiendo, nada fuera de lo común. Cuando los psíquicos llegan al centro cultural, hay una gran multitud reunida allí. La gente está conmovida por el dolor de la familia. Para sentir lo que pasó aquí, tenemos que sintonizar.
Esta era la única discoteca del pueblo. Después del brutal asesinato de Tetiana Olenko fue cerrada. Ocasionalmente se realizan conciertos o presentaciones aquí. Aunque Tetiana celebró con esos mismos amigos, no estuvieron juntos todo el tiempo. Había mucha gente. Tan pronto como entramos, prácticamente nos separamos. Cuando Tetiana se quedó sola, se acercó a un joven. Él tenía un coche. Veo un vehículo oscuro y ella se sube a él. Entonces huelo a fuego. Hubo un incendio. El coche se quemó. Encontramos a un testigo que se negó a hablar ante la cámara. Afirma haber visto a Tetiana subir a un coche azul oscuro junto a la discoteca en la noche de Año Nuevo. El hecho más increíble es que poco después de su asesinato, se reportó que un coche similar fue incendiado. Fue entonces cuando entendí la señal de antes. Cuando un coche misterioso nos cortó el paso en el camino aquí. El asesino de Tetiana conducía un coche similar. Entonces el asesino estaba cerca de la discoteca esa noche. Pero, ¿cómo es posible? Supuestamente, Tetiana estaba con sus amigos hasta la mañana. Ella y el chico solo hablaron, no hubo discusión. Después de la conversación, ella regresó con sus amigos. Pero estaban todos juntos. No vi eso. Al igual que no sabes quién la mató, No lo sé. Lo saben. desde el principio sentimos que las chicas estaban ocultando algo. Simplemente no sabíamos qué. Estaban ocultando el nombre del chico con el que Tetiana habló en la discoteca. Después de su conversación, ella regresó a la celebración de Año Nuevo. Según los materiales del caso penal, el grupo de chicas se quedó allí durante aproximadamente 1 hora y media y luego supuestamente se fue a casa. El espíritu de Tetiana me dijo que teníamos que ir al lugar donde encontraron su cuerpo porque allí nos mostraría quién le quitó la vida. El cuerpo de Tetiana fue encontrado en el Parque Central, a solo unos minutos a pie del Centro Cultural. Sana, ahora veo el rostro del asesino. Ella se encontró con él casi inmediatamente después de separarse de sus amigos. Él estaba bajo los efectos de alguna droga. Sentí que conoció a su asesino cerca del parque. Se subió a su coche, pero algo salió mal. Había otro chico con él. Juntos, empezaron a acosarla. La violaron. La víctima fue efectivamente violada. Su cuerpo contenía semen del perpetrador, partículas de piel y fibras de ropa, pero en 9 años los investigadores no han podido identificar a quién pertenece. Uno de ellos le preguntó, ¿por qué te niegas? Luego la golpeó en la cara. Ella se liberó y corrió del coche. La persiguieron y la golpearon en la cabeza. Alrededor de este lugar, el agresor la golpeó en la parte posterior de la cabeza. Fragmentos del pasador de pelo de Tetiana fueron encontrados allí. Los psíquicos están ahora en el lugar donde se encontró el cuerpo de Tetiana. Está a 20 metros de donde fue golpeada. Según la policía, el asesino la arrastró. No la mató con ese golpe. No fue fatal. Pero se desmayó. Ella se desplomó y empezaron a arrastrarla. Comenzaron a violarla. Fue entonces cuando recuperó la conciencia. Sus ojos son los ojos de una bestia. Comenzó a cortarla. Uno de ellos le sujetaba los brazos y el otro estaba sobre ella. Dios mío, es espantoso. Fue una reacción borracha a la resistencia, como tomaré lo que quiero. Quiero saber quién hizo esto para que pueda ser castigado. Veo la imagen de un hombre con ojos oscuros. Llevaba ropa deportiva y un abrigo de piel de oveja. Veo una cruz de oro y un anillo. Siento que alguien en la familia de la chica vio al asesino y sabe que lo hizo. Tetiana mostró a sus atacantes a uno de sus familiares en un sueño. Su padrastro. Antes de que pasaran 40 días después de su muerte, tuve un sueño. Estaba en el centro cultural. Ella tomó mi mano, me llevó afuera y dijo, acuéstate aquí bajo el árbol. Entonces sentí un dolor agudo en la espalda. Me giré de repente y había un joven con un cuchillo encima de mí. Complexión delgada, cabello oscuro cortado corto.
Tenía ojos oscuros. Es mayor que la chica. ¿Mucho mayor? Ahora tiene menos de 30 años. Hay dos de ellos. Son diferentes. Uno es alto y atlético. El otro es más corpulento, rubio oscuro. ¿Puedes decirme su nombre? Veo las letras S, M y N. Lo están escondiendo. Siento que incluso puede haber sido hospitalizado, posiblemente involuntariamente, pero no puedo decir de qué lo están tratando. Para los trastornos mentales, tal vez él sea genuinamente inestable, o tal vez alguien quiera que la gente lo piense. Tengo la impresión de que conoces su nombre, y creo que las personas reunidas aquí también sospechan quién es, pero por alguna razón han permanecido en silencio durante años. Una vez fue sospechoso en la investigación policial. Después de que los psíquicos se fueron, un hombre se acercó a nosotros. Por razones comprensibles, pidió permanecer anónimo. Luego comenzó a contarnos todo lo que sabía sobre el asesinato de Tetiana Olenko. Todo lo que dijeron es cierto. Son personas poderosas y son peligrosas. Controlan toda el área. Todos los locales, incluidos los amigos de Tetiana, conocen a los asesinos de vista, pero tienen miedo. Si hablan, podrían ser heridos o incluso asesinados, pero si todos se levantan, el asesino será castigado. El padre de una mujer fue brutalmente asesinado en su propio cumpleaños. El veredicto de la policía es impactante. El monstruo que cometió la atrocidad fue su propio esposo. No te lo pierdas. Una revelación impresionante de una tragedia familiar. ¿Quién es el verdadero asesino? Estás viendo Investigaciones Psíquicas, un proyecto de historias exclusivamente verdaderas y asombrosas. Personas que se llaman a sí mismas clarividentes investigan fenómenos paranormales misteriosos y casos criminales de alto perfil. Los pensamientos sobre su propio cumpleaños solo traen horror y recuerdos dolorosos a Katerina Petrichenko, residente de Kiev. Hace 2 años, lo que debería haber sido una simple celebración familiar terminó con la muerte de su padre de 62 años, Víctor Petrichenko. Él era diseñador de ingeniería en uno de los institutos de investigación de la capital. Estaba tan impactado. Justo ayer él había estado aquí y luego una muerte tan horrible. Aquí, el 3 de marzo, se descubrió el cuerpo de Víctor Petrichenko con signos de una muerte violenta. Su cuerpo fue encontrado a las 4 de la madrugada. Según los forenses, el hombre había sido estrangulado. Causa de muerte, asfixia mecánica por estrangulamiento. Además, el cuerpo y rostro de Víctor Petrichenko mostraban numerosas heridas, labios y nariz ensangrentados, dientes frontales rotos y múltiples moretones en todo el cuerpo. Una muerte tan dolorosa. Lo extraño mucho. Sin embargo, 2 semanas después, Katerina sufrió otro golpe devastador. Su esposo, Vitaly, fue arrestado por asesinato. Vitaly Doroshenko fue detenido como sospechoso del asesinato de Víctor Petrichenko. La policía afirma que Doroshenko mató a su suegro por animadversión personal. Katerina es científica en un instituto de investigación gubernamental. Vitaly se graduó del Instituto Politécnico de Kiev, pero recientemente había estado trabajando como taxista, operando su propio Chevrolet Niva. Él y Katerina se conocieron en las redes sociales, se enamoraron y se casaron hace 3 años. La mujer insiste en que Vitaly no tenía razón para matar a su padre. Nunca tuvieron conflictos. El 4 de julio, el caso se reclasificó y Vitaly Doroshenko fue acusado de asesinato con ánimo de lucro. Supuestamente quería reclamar el apartamento de su suegro. Sin embargo, según Katerina, su esposo nunca habría heredado el apartamento de su padre, ya que la propiedad pertenecía legalmente a su madre. En la actualidad, el caso penal contra Vitaly Doroshenko se está llevando a cabo en el tribunal. Si es condenado, enfrenta una pena de prisión de 7 a 15 años. Esto es una doble tragedia. Quiero entender qué pasó y por qué. El 2 de marzo, el padre de Katerina vino a visitarla para celebrar su cumpleaños. Ella vivía con su esposo en el centro de la ciudad. Tomaron té, comieron pastel y escucharon música. Alrededor de las 10 de la noche, Vitaly se fue al trabajo y para las 11 de la noche, su padre también había decidido irse a casa. Siempre tomaba el metro. Así que caminó hasta el más cercano. Estación, a las 4 de la mañana, fue encontrado muerto a solo 100 metros de su hogar en uno de los distritos residenciales de la ciudad. La investigación presenta la siguiente teoría. Vitaly ofreció llevar a su suegro a casa.
El hombre mayor subió al coche y al acercarse a su edificio surgió un conflicto durante el cual Vitaly lo estranguló. Vitaly tiene ahora 35 años. Ha pasado los últimos 2 años en detención preventiva. El hombre está desesperado. No entiende por qué lo acusan e insiste en que la última vez que vio a su suegro fue cuando salió de casa para trabajar esa noche. La madre de Vitaly, Olga Dorochenko, también se niega a creer que su hijo pudiera matar a alguien. En los últimos 2 años ha llorado tanto que apenas le queda fuerza. Mi hijo está bajo investigación. Él no lo hizo. Hoy quiero que se haga justicia. Que liberen a mi esposo y que encuentren a los verdaderos criminales. El psíquico azerbaiyano Kaya Alekperov y la chamana hereditaria Marina Komushku toman el caso para encontrar la verdad. Hola. Realmente me gustaría que me ayudaras a encontrar al asesino de mi padre. Te pido que nos ayudes a mí y a mi hijo. Ha sido detenido y acusado de asesinato. ¿Tienes algo que perteneciera a tu padre? Tengo su brazalete. Veo los últimos momentos de la vida de tu padre. Asfixia. Algún tipo de cuerda. Pero la cuerda utilizada para estrangularlo no está cerca del cuerpo. Se supone que fue una cuerda o un alambre. Los detalles exactos se desconocen. El corazón de tu padre dejó de latir algún tiempo después de medianoche. Según la forense, la muerte de Víctor Petrichenko ocurrió aproximadamente a las 12:15 de la mañana del 3 de marzo. No hay un solo testigo. Nadie escuchó gritos ni ruidos sospechosos. Necesitamos ver el sitio donde lo encontraron. Sí, está bien. Ahora estoy sintonizando la noche en que asesinaron a tu padre. Te veo sentado a la mesa, los tres, y luego Vitaly se va. Sí. En la noche del 2 al 3 de marzo, Vitaly se fue al trabajo a las 10 de la noche. El 2 de marzo, me paré en mi porche y vi a Vitaly con su chaqueta de cuello claro abrir su coche, darse la vuelta y salir solo. Vitaly se detuvo no muy lejos de casa. Siento que tanto el esposo de Katerina como su padre estaban en el mismo lugar. Encontramos a un colega de Vitaly que afirmó que el 2 de marzo a las 10 de la noche, Vitaly estaba a unos 200 metros del edificio donde vivía con Katerina, no lejos de la estación de metro. El área alrededor de la estación de metro es un lugar lucrativo para los taxistas. Siempre está ocupado aquí, lo que significa más oportunidades para ganar. Entonces, ¿podría Vitaly haber anticipado que su suegro tomaría el metro a casa, así que lo encontró cerca de la estación de metro, le ofreció un viaje y luego lo mató? No veo a Vitaly en el mismo lugar que a tu padre. Parece que tu esposo ya se había ido para entonces. Estaban en el mismo lugar, pero en diferentes momentos. Pero los investigadores de la policía afirman que Vitaly mató a Víctor. ¿Pudo Vitaly haber esperado a su suegro cerca de su casa y estrangularlo allí? Estoy teniendo una visión. La gente pasa junto al coche de tu esposo. Llevan uniformes azules. Lo más probable es que sean de la policía. Están registrando el coche de Vitaly, tomando notas. Y, lo más importante, encontraron algo. Oigo a alguien gritar: ¡hay sangre aquí! Según la esposa del acusado, el coche fue registrado el 6 de marzo. En el lado izquierdo del respaldo del asiento del pasajero se encontró una mancha de sangre. Según los resultados del examen forense, era la sangre del fallecido. Pero, ¿cómo terminó la sangre de Víctor en el coche a menos que Vitaly realmente lo hubiera llevado a casa? ¿Podría Katerina estar encubriendo al asesino? ¿O es que su madre simplemente es incapaz de creer quién es realmente su hijo? Se encontraron algunas evidencias en su ropa. El 20 de marzo, cuando detuvieron a Vitaly Doroshenko, se incautó su ropa para un análisis forense.
Los pantalones que se llevaron de Vitaly supuestamente también tenían rastros de sangre de la víctima. Aquí, justo aquí, encontraron un detalle que se volvió muy importante en este caso. A 20 centímetros de la cabeza de Víctor Petrichenko se descubrió un trozo de cuerda blanca de 5 centímetros. En ella había un residuo de color marrón. Según los forenses, era sangre de Vitaly Dorochenko. Pero ¿cómo llegó este pequeño trozo de cuerda a la escena del crimen? ¿Y por qué estaba la sangre de Vitaly en él? ¿Podría ser un fragmento del asesinato? Escucho acusaciones contra él. Y no solo contra él. También están culpando a la hija de la víctima. ¿También fue acusada de asesinar a su padre? Las personas uniformadas están anotando algo y repitiendo. Tú lo mataste. Ustedes lo mataron. Arma. Después de la muerte de su padre, Katerina fue acusada de su asesinato. Se afirmaba que ella y su esposo habían estrangulado a su padre y luego arrojado su cuerpo fuera de la entrada del edificio donde vivía. Y ahora, Vitaly se niega a implicar a su esposa para evitar recibir una pena más larga por un asesinato conjunto. Veo a varias personas en el coche. Están esparciendo algo negro adentro, inspeccionándolo. Tan pronto como la policía descubrió el cuerpo de Víctor Petrichenko, fueron inmediatamente a ver a su hija. El policía rápidamente informó a la hija de la víctima sobre las trágicas noticias y comenzó a interrogar a Katerina y a su esposo. Unas horas más tarde, registraron el coche de Vitaly Dorochenko, que estaba estacionado cerca de la entrada del edificio donde vivían. Empezaron a rebuscar, a hacer fotos. Luego cogieron las alfombrillas de debajo de los asientos delanteros. Se las llevaron y después cubrieron todo el coche de polvo negro. A la tercera, después de que lo embadurnaran, fuimos al túnel de lavado para limpiarlo y quitarle el polvo negro. Alguien señaló a tu esposo diciendo, él es el asesino. Una mujer. Es tu madre. Sí. Pero ni siquiera conocía el rostro de tu esposo. Nunca lo había visto antes. Y sin embargo, por alguna razón, inmediatamente desarrolló esta actitud hacia él. El caso de la fiscalía contra Vitaly Dorochenko se basa únicamente en el testimonio de la madre de Katerina. La madre de Katerina también es Katerina. Ella está convencida de que su yerno mató a su esposo. ¿Podría haber visto o sabido algo? Este es el apartamento de mi madre. ¿Quién está ahí? Salam alaikum. ¿Hola? ¿Qué está pasando aquí? Hola, investigaciones psíquicas. Soy Kayal Alekpero y esta es Marina Kumushku. Estamos aquí para hablar sobre su yerno. ¿Qué yerno? Es un maldito asesino, mató a mi esposo. Que Vitaly y mi hija se escondan juntos. Él lo mató con la ayuda de mi hija que no está aquí. Nadie esperaba esto. La mujer ni siquiera nota que su propia hija está directamente frente a ella. Resulta que la Katerina mayor ha estado luchando con el alcoholismo durante años. Perdió la custodia de su hija cuando era pequeña. Katerina fue criada por sus padres hasta que tenía 4 años. Pero luego su madre comenzó a beber mucho. Cuando perdió todo control, le quitaron los derechos parentales. Katerina dice que su madre era preciosa en su juventud. No es de extrañar que su padre se enamorara de ella. Sin embargo, Katerina no recuerda que su madre alguna vez trabajando. Unos años después de casarse, ella comenzó a beber. Katerina fue criada por sus abuelos. Víctor siempre estaba en el trabajo. Víctor heredó el apartamento donde vivía la familia de sus padres. Como gesto de amor, transfirió la propiedad a su esposa. Por eso no podía simplemente dejarla. Y no quería hacerlo. Hasta sus últimos días, intentó salvar a la antigua belleza, que se hundía cada vez más en el alcoholismo. Trató de ayudarla, pero ella rechazó el tratamiento. Lo siento por ella. Me gustaría ayudar, pero ella no quiere mi ayuda. ¿Viste cómo me trata? Es desgarrador. No la necesito. Esa hija, no la necesito. Que ella sea maldita junto con él.
Ese sinvergüenza merece prisión de por vida. El hecho más horripilante es que Vitaly Doroshenko fue arrestado como principal sospechoso únicamente basado en el testimonio de la mujer que ni siquiera reconoce a su propia hija y ha estado bebiendo durante más de 30 años. Aparte de la madre de Katerina, no hay otro testimonio contra Vitaly. Estoy sin palabras. ¿Cómo pudo la policía basar el caso en el testimonio de esta mujer? Ella no entiende lo que está pasando. Resulta que Vitaly Doroshenko, quien ha pasado los últimos 2 años en detención preventiva por el supuesto asesinato de su suegro, también escribió a los psíquicos. Según sus familiares, los investigadores han estado tratando de sacarle una confesión por la fuerza, pero él se niega a ceder. Vitaly Doroshenko niega cualquier implicación en el crimen. Según su familia, la policía lo ha presionado para confesar. Vitaly presentó una denuncia ante la Fiscalía de Kiev, afirmando que había sido sometido a tortura y otros métodos de interrogatorio ilegales. La Fiscalía investigó su denuncia, pero no encontró fundamentos para abrir un caso penal. Estoy viendo imágenes de la noche en que Víctor murió. Tu hijo está en un lugar extraño. Veo una mesa grande cubierta con bolas multicolores. Según la esposa del sospechoso, en la noche del 2 al 3 de marzo, su marido estaba en un café en una de las áreas residenciales de la ciudad, donde jugaba al billar con su amigo. Katerina dice que su marido trabajaba por toda la ciudad. A veces, cuando no tenía clientes, esperaba en los cafés. Eso fue lo que hizo la noche del 2 al 3 de marzo. Después de dejar al pasajero en la zona residencial, esperó la siguiente llamada en el café. Esa noche, me reuní con mis compañeros de clase alrededor de las 11 de la noche. Aproximadamente 1 hora y media después, llegó Vitaly. Comenzamos a jugar al billar. Pero si la muerte de Víctor Petrichenko ocurrió después de medianoche y para las 12:30 de la madrugada, Vitaly estaba en el café, ¿pudo haber matado a su suegro? Se quedó con nosotros por alrededor de 1 hora y media. Y luego se fue. Pero si ese es el caso, entonces, ¿cómo terminó la sangre de Víctor en el coche de Vitaly? La sangre fue encontrada después de que el coche había sido lavado varios días después. La primera inspección del coche tuvo lugar el 3 de marzo, justo después del asesinato. No se encontraron manchas ni rastros de sangre en ese momento. Los rastros de sangre en el coche se descubrieron solo el 7 de marzo. Pero según los registros oficiales, la muestra de sangre de Víctor se recogió el 6 de marzo. Esa coincidencia me parece muy extraña. El 6 de marzo tomaron una muestra de sangre del cuerpo de mi padre y el 7 aparecieron manchas de sangre en el coche de Vitaly y en su ropa. Su ropa fue retirada limpia y luego apareció cubierta de sangre, pero la sangre no era fresca, fue sembrada. Los pantalones del sospechoso, que supuestamente tenían rastros de sangre de la víctima, fueron incautados a Vitaly el 20 de marzo, el día de su arresto. Sin embargo, es extraño que la noche de la muerte de Víctor Petrichenko, el sospechoso estuviera usando pantalones diferentes. Esto fue confirmado por imágenes de vigilancia del café. Y el trozo de cuerda encontrado aquí, con rastros de la sangre de su esposo, parece desaparecer después. ¿Cómo es posible eso? La defensa solicitó un análisis pericial para determinar el arma homicida. La investigación negó la solicitud sin explicación. Mencionaste el trozo de cuerda antes y ahora resulta que no se puede determinar nada de él. Solo quedan fibras. ¿Pero no se encontró supuestamente la sangre del sospechoso en ese trozo de cuerda? ¿Destruyó la policía deliberadamente la única evidencia que vinculaba a Vitaly con la escena del crimen? ¿Por qué harían eso? Durante los procedimientos judiciales, todas las pruebas deben ser preservadas. El fragmento de cuerda era una pieza de evidencia crucial. Destruirlo es ilegal. Cuando se descubrió el fragmento de la cuerda, el informe de investigación inicialmente no mencionaba ninguna mancha o rastro. Solo más tarde se alegó que contenía la sangre de Doroshenko. Sin embargo, el fragmento ahora ha sido destruido por orden del investigador principal.
Estoy recibiendo una imagen de tu padre caminando desde esa dirección. No lo veo en un coche. El perro policía, en la escena del crimen, siguió un rastro que confirmó que la víctima no había viajado en coche. Había llegado en metro. El perro siguió el rastro hasta la estación de metro. Es inocente. Su hijo no mató a nadie. Esto es una trampa. La policía creyó el testimonio de tu madre. No importa cómo me sienta por ella, sigue siendo mi madre. Pero su incapacidad para entender la situación ha traído tanto dolor. Es desgarrador. Espero que se dé cuenta de la verdad. Pero si Vitaly es inocente, ¿por qué ha estado en prisión durante 2 años? Hay un embargo sobre esta propiedad. Todo está en el aire. ¿Podría ser algún tipo de plan? Dime, ¿cómo fue asesinado mi padre? Había más de un asesino. Nada fue planeado. Apareció como si viniera de debajo de la tierra, probablemente del metro. A la derecha hay otro arco. Usualmente pasaba por allí para llegar a su entrada. Pero esa noche alguien estaba allí, 2 jóvenes. Tu padre se asustó y siguió caminando. Aceleró el paso, pero los hombres lo persiguieron. Justo aquí, lo atacaron. Le echaron una cuerda al cuello. Uno lo estrangulaba mientras el otro rebuscaba en sus bolsillos. Primero, un golpe en la cara, y después de que perdió el equilibrio, le apretaron la cuerda alrededor del cuello. Luego huyeron. Querían robar a tu padre. Algo desapareció. Cuando se descubrió el cuerpo de Víctor Pedrichenko, su billetera, que según Katerina contenía alrededor de 808 grivnas, y su certificado de pensión, estaban desaparecidos. Este no fue su primer robo. Habían atacado a otros en esta misma zona antes. En los arcos, entras con una bolsa y te observan o merodean cerca del parque infantil. En el momento en que entras en el arco, uno sale corriendo y te agarra la bolsa o los pendientes o el collar. Ocurre constantemente. Hace poco robaron a alguien y lo despojaron cerca de la primera entrada. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento. Un horrible asesinato de una colegiala en el Día del Niño. No te lo pierdas. El fantasma de la niña revelará a todos los involucrados en su muerte. Bienvenidos a Investigaciones Psíquicas, un canal de historias reales y asombrosas. Aquí, personas que se llaman a sí mismas clarividentes investigan casos criminales resonantes y fenómenos paranormales increíbles. ...1 de junio de 2018... el centro de un pequeño pueblo ucraniano. Estas son las escenas de la celebración del Día del Niño. Nadia y Dimitro no pueden recordarlo sin dolor, ya que su hija Verónica baila y sonríe por última vez en su vida. Desapareció poco después de la celebración y al día siguiente fue encontrada muerta, no muy lejos de un arroyo a las afueras del pueblo. La causa de la muerte fue asfixia mecánica. Verónica fue estrangulada con las manos. Cuando un niño no vuelve a casa y es encontrado muerto a la mañana siguiente, es realmente aterrador. Verónica era nuestra única hija. La quiero mucho. Es increíblemente difícil sin ella. Mi querida nieta. Verónica era mi única alegría. Ahora que se ha ido, ni siquiera sé cómo seguir viviendo. Verónica era una verdadera estrella del conjunto de danza local, actuando no solo en su pueblo, sino en toda Ucrania. Tenía varios disfraces y jugaba diferentes roles. Era tan sociable. Todos la querían. Su risa era contagiosa. Todos a su alrededor empezaban a reírse de inmediato. Ella era muy alegre. Los padres aún no se atreven a quitar ni siquiera los más pequeños adornos de la habitación de Verónica. Ella coleccionaba conchas y diferentes piedras hermosas. A veces es tan difícil que salgo de inmediato. Todo me recuerda que mi hija vivía aquí. El horrendo asesinato de la colegiala en un pequeño y tranquilo pueblo, además, en el Día del Niño, conmocionó profundamente a todos.
Es un pueblo pequeño donde todos se conocen. Nunca pasa nada interesante aquí. La madre de Verónica recuerda el último día de la vida de su hija. Después de la celebración, hubo una disco y Verónica le pidió permiso a su madre para quedarse y bailar. Nadia todavía se culpa por haber dejado que Verónica se quedara. Le permití quedarse hasta las 11. Acordamos que llegaría a casa a tiempo. Sin embargo, cuando Verónica no regresó a la hora acordada, su madre se alarmó. La llamé. Su teléfono estaba apagado. Sentí pánico y miedo. Empecé a llamar a sus amigos que podrían haber estado en la discoteca. Incluso fui a ver a sus compañeros de clase, preguntando si habían visto u oído algo. La búsqueda del estudiante de séptimo grado tomó casi 24 horas. Los padres trataron de encontrar a cualquiera que pudiera saber a dónde había ido su hija o que la hubiera visto. La tía Nadia, su madre, se acercó a mí y me preguntó, ¿has visto a Verónica? El 1 de junio, Lidia, la amiga de Verónica, también estaba en la discoteca. Sin embargo, dice que no vio cuándo o dónde desapareció Verónica. Ninguna de las amigas de Verónica pudo decir a dónde había ido. Llamé a nuestro oficial de policía local y me dijo que llamara urgentemente a la policía del pueblo. Esperaba que encontraran algo y que todo estaría bien. Sin embargo, en la noche del día siguiente, una llamada del investigador destrozó esa esperanza. Nos llevaron a la morgue para la identificación. Cuando entramos, su cara estaba cubierta, estaba completamente cubierta, y solo su pelo rojo era visible. Casi nos desmayamos. Según la pericia forense, la chica murió antes de las 3 de la mañana del 2 de junio. Según sus padres, el cuerpo de Verónica estaba completamente lleno de moretones. Estaba golpeada por todos lados. ¿Qué tipo de monstruos podrían hacerle esto a un niño? Lo que impactó aún más a los padres fue que encontraron a su hija parcialmente desvestida. Tenía el top subido, una chaqueta de chándal encima, las mallas y la ropa interior bajadas hasta los tobillos, y los zapatos esparcidos en diferentes direcciones. Nunca podré olvidarlo. Los padres de Verónica temían que ella hubiera sido agredida sexualmente. Sin embargo, los investigadores descartaron estas suposiciones. Los investigadores afirman que ella no fue violada. Según ellos, no había signos de violencia sexual en el cuerpo de Verónica. El pánico se apoderó del pueblo. ¿Quién podría ser tan cruel como para matar a un estudiante de séptimo grado así? Sin embargo, solo un día después del horrible crimen, el investigador a cargo informó a los padres que habían detenido al atacante. Dijo que el sospechoso estaba bajo custodia, confesando todo. Me aseguró que no se escaparía a ningún lado. Pero cuando la familia de Verónica se enteró de quién era el sospechoso, simplemente se quedaron impactados. Cuando llegaron a la estación de policía, vieron a un asustado estudiante de octavo grado llamado Danilo. Era pequeño y solo un año mayor que Verónica. Un niño tan pequeño y delgado. Nunca podría vencer a Verónica. Ella era fuerte, atlética y hacía lucha libre. Superaba a todos en las sesiones de entrenamiento. Según los investigadores, esa noche Danilo acompañó a Verónica a casa desde la discoteca. En el camino estalló una discusión, durante la cual el chico le causó graves lesiones corporales a la víctima y luego la estranguló. La familia de Verónica tiene muchas preguntas. ¿Cómo pudo este chico estrangularla? ¿Por qué no se defendió? ¿Y cómo terminó en compañía del chico de octavo grado con quien, según sus padres, nunca había hablado? Verónica nunca se cruzó con él en su vida. Al igual que los padres de Verónica, la madre de Danilo, Lyudmila, no cree en la versión oficial. No eran amigos ni siquiera conocidos. Nuestro experto intentó obtener al menos un comentario sobre este caso de la policía local. Te llamo por el asesinato de Verónica Shtanko. ¿Podrías dar un comentario sobre este caso, por favor? No, el caso está actualmente en juicio. A través de mis contactos en la policía, logré obtener una grabación en video del interrogatorio del sospechoso, donde describe lo que ocurrió. Le pegué a Verónica, luego me paniqué, me asusté y corrí a casa. Curiosamente, pero durante el interrogatorio, Danilo ni siquiera mencionó desnudar a Verónica. Además, tampoco escuché ninguna pregunta de los investigadores al respecto. Los lugareños sospechan que arrestaron al colegial por error, porque era el único entre los visitantes de la discoteca que había tenido problemas previos con la policía. Sé que robó una moto una vez, pero matar a alguien no es capaz de eso.
Los aldeanos creen que la policía simplemente está tratando de culpar al adolescente por el asesinato de Verónica. Mientras tanto, el verdadero culpable sigue libre. El verdadero criminal está libre mientras el chico inocente está en prisión. Además, Danilo proviene de una familia problemática. Su padre está actualmente tras las rejas, mientras su madre mantiene a su numerosa familia sola, así que ni siquiera pueden permitirse un abogado. Creo que lo arrestaron porque su padre está en prisión. Quizás asumieron que era él por el historial de su familia. Es imposible. Sé que no lo hizo. Los padres de Verónica afirman que las pruebas contra el estudiante que sugieren los investigadores plantean más preguntas que respuestas. Tienen un sospechoso, pero ninguna prueba. Los peritos forenses encontraron numerosos rasguños en el cuerpo de Verónica. En esta foto se pueden ver claramente marcas de uñas. Sin embargo, es extraño que los hisopos tomados de debajo de las uñas de Danilo, inmediatamente después de su arresto, no mostraran ni rastros de su sangre ni epitelio. Por alguna razón, no realizaron un examen de las muestras de debajo de las uñas de Verónica. Según el investigador principal, sus manos estuvieron en agua por mucho tiempo, pero según las fotos del lugar donde la encontraron, sus manos no pudieron haber estado en agua. Los padres de Verónica creen que los psíquicos son su única esperanza para entender qué le pasó realmente a su hija. Queremos saber la verdad para descubrir quién es el verdadero asesino, en lugar de culpar a ese chico. No voy a recuperar a mi hija, pero si no hacemos responsables a los verdaderos culpables, la impunidad podría llevar a otro crimen. Los expertos de nuestro proyecto, Jana Pachenkova y Jana Shulakova, se encargan del caso. Hola. Queremos saber quién mató a nuestra hija. ¿Puedo ver la foto de su hija? Por supuesto. Necesito un encendedor. Sentí que Verónica era una niña extraordinaria. Tenía una especie de energía especial. Como si no debiera haber nacido. Debido a niveles elevados de hormonas masculinas, no puedo quedar embarazada, no puedo tener hijos. Nadia dice que siempre soñó con tener una hija, pero después del matrimonio, le costaba quedarse embarazada. Fue un milagro que me quedara embarazada. Después de eso, no pude concebir, llevar a término ni dar a luz. Esta niña era como un regalo del destino. No podía entender por qué la niña, cuyo nacimiento fue un milagro, fue arrebatada de esta familia tan cruelmente. Necesito ver la habitación de su hija y necesito algo de sus pertenencias. Sí, claro. Estos son sus certificados, ¿verdad? Sí, por la participación en concursos. El baile no era solo un pasatiempo para ella, era su vida. Escuché la voz de Verónica. Ella dijo, mi amiga conoce mis secretos. La verás en la puerta. Vamos afuera. Entre los lugareños, esperaba encontrar al amigo que pudiera conocer el secreto relacionado con el asesinato de Verónica, pero en su lugar, vi el espíritu de una niña fallecida que sostenía la mano de Verónica. Ella era su amiga muy cercana, pero ahora ambas se han ido. Perdió a su amiga poco antes de su muerte. Sí, nuestra vecina María. Resulta que Verónica y su amiga María eran miembros del mismo conjunto. Siento el mismo dolor que el tuyo. Es el dolor de una madre. Ven aquí. El nombre de esta mujer es Olena. Vive cerca. Hace unos años, perdió trágicamente a su hija, María. La gente aún recuerda la tragedia que ocurrió en la playa pública. A plena luz del día, 2 niños murieron ante los ojos de sus padres. Mi esposo estaba en una balsa con ella y otra chica, pero las esclusas del río de repente se abrieron y la corriente los llevó al otro lado del río. El esposo de Olena intentó llevar a las 2 chicas a la orilla, pero la corriente era demasiado fuerte. María murió de un paro cardíaco y su amiga se ahogó. Detectamos el espíritu de María por una razón específica.
Verónica percibe la muerte de María como una gran injusticia del mundo. Para ella fue como perder una parte de sí misma. ¿Ves? Sí. Los padres de Verónica aún recuerdan que su hija visitaba la tumba de su mejor amiga y se sentaba allí durante horas, todos los días, después de la escuela. Verónica dejó el grupo porque todo allí le recordaba a su amiga fallecida. Después de la muerte de María, simplemente bajó el póster de ese conjunto que colgaba en la pared de su habitación, diciendo que no quería verlo. Y sencillamente no podía estar allí. Se perciben como familia, como hermanas. Tu hija sabía absolutamente todo sobre Verónica. Sabía todos sus secretos. Siento que este secreto estaba relacionado con el amor y algún hombre. Veo una habitación pequeña con paredes claras. Ustedes dos están allí. Tu hija todavía está viva y está contigo. Están discutiendo. Dimitro, estás empujando algo. Detente. Escucho una palabra. Pedófilo. ¿Estás diciendo que hubo una relación sexual entre el padre y la hija? Le grité. Resulta que Verónica empezó a comunicarse con un joven de 18 años llamado Yaroslav. Su padre creía que la amistad entre la estudiante de séptimo grado y el joven casi adulto no terminaría bien. Le grité y lo llamé pedófilo. Le dije que no se acercara a ella. Pensé que tal vez el secreto del asesinato estaba relacionado con él. Necesitábamos entender quién era realmente Yaroslav. La familia de Verónica dice que Yaroslav también vive en su aldea. Al principio, su madre y su abuela estaban preocupadas por la amistad de Verónica con alguien mucho mayor que ella. Sin embargo, después de conocer mejor a Yaroslav, se sintieron más tranquilas. Es un chico normal. Es alegre e interesante. La mayoría de las veces caminaban por la calle junto al estanque. Una vez, ella llegó a casa con una rosa. Le preguntamos de dónde había sacado la rosa. Y ella dijo que era de él. Nadia dice que en algún momento, la relación entre Verónica y su padre se convirtió en discusiones constantes. Verónica reaccionaba dramáticamente a cada comentario que él hacía. Papá se convirtió en su peor enemigo. Tuve conflictos con mi esposa e hija sobre eso. No lo permití. La madre de Verónica afirmó que no lograría nada gritando, especialmente considerando que Verónica había entrado en la adolescencia. Estás perdiendo a tu familia. Ya no están juntos. ¿Lo entiendo bien? Sí. Se separaron y ocurrió mientras Verónica todavía vivía, ¿verdad? Sí. No habíamos vivido juntos por más de un año antes de que esto ocurriera. Así que sí, en 2017, en algún momento de abril, mi esposa e hija se mudaron a otro lugar. Todavía en el pueblo, pero alquilaron una vivienda. La pareja se separó por un tiempo para calmarse. Verónica vivía con su madre y veía a su padre ocasionalmente. Sin embargo, después de la muerte de su hija, Nadia y Dimitro se dieron cuenta de que nunca podrían estar juntos nuevamente. No pude entender si el chico por el que Verónica sentía algo fuerte podría estar realmente involucrado en su muerte. Llamé a Yaroslav para comprobar su coartada. Acordamos encontrarnos y hablar en la estación. Los psíquicos, los padres de Verónica y su amiga cercana, Lidia, están esperando en la estación de tren. Yaroslav dijo que salió de la discoteca antes que Verónica. Fue con su amigo Mikola y pasó la noche en la casa de su abuela. Sin embargo, cuando revisé el interrogatorio de Mikola, su testimonio contradecía el de Yaroslav. Cuando salí de la discoteca, Yaroslav ya se había ido. No sé dónde estaba. Además, nadie interrogó a la abuela de Yaroslav como testigo. No se ha probado la coartada de Yaroslav, entonces, ¿podría estar realmente implicado en el asesinato de Verónica? Yaroslav, ¿viste a Verónica el día que desapareció? Sí. Alrededor de las 6 o 7 nos encontramos en la estación y fuimos al club. A la discoteca, ¿verdad? Vale. ¿A qué hora saliste de la discoteca? Tenía que ir a trabajar a la mañana siguiente, así que me fui a casa con Mikola. Llegué después de medianoche, alrededor de las 12:30. Entonces dime, por favor, ¿por qué tu amigo afirma que no sabe a dónde fuiste? No tengo idea. ¿Y con quién se quedó Verónica después de que te fuiste? No sé. ¿Quieres decir que fuiste y dejaste sola a la chica con la que tenías una relación romántica? Sí. En ese momento,
Las cartas me dijeron que alguien más interfirió en la relación de Verónica y Yaroslav, lo que llevó a un conflicto. Es una mujer. Mi hermana, ella me prohibió salir con Verónica porque era muy joven. ¿Tu hermana atacó a Verónica? Sí, lo vi. Le dio un golpe una vez. ¿Pero por qué ocurrió el conflicto? En ese momento, vi una imagen de Verónica rodeada de varios adolescentes. Le gritaban, la insultaban y la empujaban. Era víctima de acoso por parte de sus compañeros. Sí, la insultaban mucho en la escuela. Tenía muchos complejos por eso. En conversaciones privadas, los amigos de Verónica me confesaron que los estudiantes la acosaban sistemáticamente. La insultaban, tiraban sus pertenencias y empezaron a lastimarla físicamente poco antes de su muerte. No entiendo una cosa. Era lista y hermosa. ¿Por qué pasó esto? La envidia fue la causa. Verónica fue atacada por sus compañeras precisamente porque era atractiva. Parecía más madura y llamaba la atención de los chicos. La molestaban constantemente. Por ejemplo, ella tenía labios gruesos y decían que se había puesto inyecciones. Tenía busto y decían que rellenaba su sujetador con pañuelos y otras tonterías. Varias veces, cuando entré al aula, me dijeron que no fuera amiga de ella, que no me relacionara con ella. Y cuando Verónica comenzó a salir con Yaroslav, las cosas se pusieron aún peor. Sí, fui a solucionarlo. Comenzaron a acosarla en la escuela porque estaba saliendo con un chico mayor. Más tarde, la madre de Verónica compartió que un año antes de la muerte de su hija, la había transferido a otra escuela por esta razón. Volvía a casa con la nariz rota, arañazos y moretones, así que se negó a ir a esa escuela. Pero el acoso no terminó después de eso. Incluso veo cómo escriben los insultos. Sí, a menudo la insultaban tanto en la vida real como en las redes sociales. Intentó tragar pastillas. Pasamos toda la noche irrigándole el estómago. Tuvimos muchas conversaciones y hablamos con un consejero. Los psíquicos continuaron investigando el asesinato de una colegiala de 13 años en el Día del Niño. La estudiante de 7º grado fue a una disco y nunca regresó a casa. Fue encontrada al día siguiente cerca de un arroyo en las afueras de la aldea donde vivía, estrangulada y parcialmente desnuda. Los investigadores afirman que ella no fue violada. Y les aseguraron a los padres que habían encontrado al asesino. Un niño flaquito. Nunca podría dominar a Verónica. Nunca. El sospechoso es un colegial local llamado Danilo. Tiene 14 años. Según sus padres, nunca interactuó con Verónica e incluso va a una escuela diferente. Los locales no creen que él pudiera estar involucrado en el asesinato. La gente piensa que la policía simplemente está tratando de culpar al chico, que viene de una familia pobre y problemática. Su padre está en la cárcel. Quizás asumieron que fue él por su historial familiar. Realmente nos gustaría saber quién es el verdadero asesino. Durante la investigación, las videntes Jana Pachenkova y Sana Shulakova, junto con la detective del proyecto Katerina Malechenko, llegaron a la estación de trenes local para reunirse con Yaroslav, el novio de Verónica. Mi hermana me prohibió salir con Verónica. La hermana de Yaroslav odiaba tanto a Verónica que incluso levantó la mano contra ella. Vi una imagen de Verónica rodeada de varios adolescentes. Le gritaban, la insultaban y la empujaban. Fue víctima de acoso escolar por parte de sus compañeros. Ella llegaba a casa con la nariz rota, arañazos y moretones. ¿Sabes que todos sus acosadores estaban en la discoteca con Verónica? Estaban todos allí. La mayoría de los adolescentes afirman que no recordaban con quién fue la chica de 7º grado o hacia dónde se dirigió después de la discoteca. Sin embargo, curiosamente, casi todos mencionaron que Verónica llevaba un estilo de vida inmoral. Verónica tiene relaciones sexuales con varios compañeros de su edad. ¿Podría la muerte de la chica ser realmente el resultado de un acoso implacable por parte de sus compañeros que fue más allá de todos los límites? Sir, ¿de qué te culpas? Me llamó cuando iba camino a casa y me pidió que volviera. ¿Te llamó desde la discoteca? Sí. ¿Por qué no volviste? No lo sé. Siento que Yaroslav no solo lamenta haber rechazado acompañar a Verónica a su casa.
ya que poco antes de su muerte rompió con ella. Pero, ¿quién querría matar al niño de 7º grado? ¿Y cómo terminó Verónica en las afueras del pueblo? Por lo que entiendo, el lugar donde estaba la discoteca está cerca. Sí. ¿Qué tan lejos está de allí hasta el lugar donde se encontró el cuerpo de tu hija? Hasta 2 kilómetros aproximadamente. Los padres de Verónica aún no logran entender cómo su hija terminó cerca del arroyo en el otro extremo del pueblo. Después de la discoteca, ella debería haber ido a casa, que está en dirección opuesta. Siento que ella fue voluntariamente a las afueras del pueblo desde el disco. Y no tenía miedo porque estaba con alguien que consideraba un amigo cercano. Según los adolescentes interrogados que estaban en la discoteca, vieron a Danilo entre los asistentes y afirmaron que se fue con Verónica después de la discoteca. Pero según sus padres, Verónica y Danilo no eran amigos y ni siquiera se comunicaban. Veo a Verónica. Está caminando junto a otra chica de su edad. Sí. Según los testigos, se suponía que debía acompañar a Tanya, su compañera de clase, a casa. Y esta Tanya vive muy cerca de donde pasó. Es increíble. ¿Significa esto que Verónica fue al otro lado de la aldea, donde luego la encontraron muerta, para acompañar a su amiga? Entonces, ¿podría ser Tanya la última persona que vio a Verónica con vida? Las cartas me dijeron que el secreto del asesinato de Verónica yace en el lugar de su muerte. Los psíquicos y la familia y amigos de Verónica se dirigen a las afueras del pueblo, donde se encontró su cuerpo. Vecinos preocupados se les unen. En el camino, los videntes llaman a Tanya, amiga de Verónica, y a su madre. ¿Estabas en la discoteca la noche de la muerte de Verónica? No. Mamá no me dejó ir, así que me quedé en casa. Pero hay testigos que te vieron. ¿Quién? La vi. Entró en la disco con Verónica. Ella nunca va a ningún lado sin mí. Ella estaba en casa conmigo. ¿Quieres decir que testificaste que ella no estaba allí? Estaba claro que no obtendríamos la verdad de Tanya y su madre. Decidí sintonizar el lugar donde se encontró el cuerpo de Verónica. Tanya y su madre se quedan atrás, observando detenidamente el trabajo de la clarividencia desde entre la multitud. La veo aquí mismo, tumbada boca abajo. Su cuello torcido y sus brazos extendidos así. Aquí es donde la encontraron. Sí. Ella estaba boca abajo sobre la piedra. Pero no murió aquí. La trajeron después. Durante el interrogatorio, Danilo en efecto dijo que el asesinato ocurrió a unos 20 a 30 metros de donde encontraron el cuerpo. Después de lo cual, supuestamente arrastró a la chica inconsciente hasta el arroyo. Quería echarle agua para reanimarla. La agarré de las axilas y la arrastré. Sin embargo, lo que muestra en la reconstrucción no coincide con los resultados del examen forense. Si la hubiera arrastrado así, habría signos de arrastre en sus talones, que no estaban presentes. ¿Está desviando intencionalmente la investigación para confundir a los detectives? ¿O realmente no sabe qué ocurrió y está actuando bajo presión de los policías? Lyudmila, la madre de Danilo, también ha llegado al lugar de la muerte de Verónica. Cuando oyó que los videntes se dirigían allí, se apresuró tras ellos. Lyudmila está convencida de que su hijo es inocente y que simplemente fue obligado a confesar un crimen que no cometió. Alguien lo está amenazando, pero no puedo averiguar quién. Veo sombras. Había 2 personas aquí. El asesino no estaba solo. ¿Fue un asesinato en grupo? 2 personas trajeron a Verónica aquí, pero ¿quiénes eran? Si Danilo no está actuando bajo presión de la policía y está engañando intencionalmente la investigación, perfectamente podría ser una de las 2 personas que llevaron el cuerpo. Pero, ¿quién es la otra persona? Decidí sintonizar el momento de la muerte de Verónica y vi a Danilo con otro joven.
Pero, ¿quién es él? ¿Y cómo terminó Verónica con él y Danilo esa noche si, según los testigos, se suponía que ella debía acompañar a su amiga a casa? Tuve una visión de Verónica y su amiga acercándose a una casa. Curiosamente, Danilo las seguía. Las chicas se despidieron y Verónica regresó con Danilo. Las cartas me dijeron que había correspondencia secreta y confesiones de amor. Verónica, de hecho, habló con Danilo. Consulté a especialistas en informática para acceder al perfil en línea de Verónica y encontré su chat con Danilo, en la que confesó su amor. Quiero salir contigo. Te amo. Y Veronikis respondió, ni siquiera me gustas. Entonces, quizás Danilo siguió a Verónica desde la discoteca porque quería su atención. Él no es el asesino. Su mano no cometió el asesinato, pero es un cómplice y está encubriendo al verdadero criminal. También les dije que estaba encubriendo a alguien. Pero, ¿quién es esa persona y por qué Danilo no revela su identidad? Le intimida a alguien que no está involucrado en el asesinato. Podría ser alguien de la policía. Como regla, investigar un asesinato grupal de un niño implica un escrutinio de nivel superior. Mientras tanto, los asesinatos accidentales, debido a discusiones, son más fáciles de cerrar. Quizás los investigadores querían evitar complicaciones innecesarias. ¿Qué se supone que significa eso? Si dos personas estuvieron involucradas en el asesinato, debería haber pruebas que apunten al segundo atacante. Pero, ¿dónde están? En tales casos, los investigadores suelen eliminar cualquier detalle que pueda llevar al segundo sospechoso para borrar los rastros. Tal vez por eso no hay otras pruebas en el caso. Pero, ¿a quién está tratando de proteger Danilo y por qué esa persona mató a Verónica? ¿Cuál fue el motivo detrás de este crimen? Me siento avergonzado y horrorizado al decir esto, pero Verónica fue efectivamente violada. Los detectives encontraron un condón con una pequeña cantidad de semen cerca del cuerpo de Verónica. Sin embargo, es imposible determinar si fue usado durante una actividad sexual con ella, ya que no hay hallazgos concluyentes en los archivos del caso. Es inimaginable que una colegiala fuera asesinada y en lugar de investigar la policía, está encubriendo las pruebas. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Quién violó y asesinó a la menor? Veo imágenes horribles. Veo a alguien volviéndose salvaje, desgarrando su ropa como si intentara destrozar su cuerpo. De hecho, hay rasguños que parecen marcas de uñas en el cuerpo de Verónica. Sin embargo, no se encontraron rastros biológicos de Verónica bajo las uñas de Danilo. ¿Eso significa que alguien más hizo esto? Siento que Verónica resistió ferozmente durante el ataque y el agresor la estranguló hasta que se desmayó. Podemos encontrar al asesino a través del espejo negro. Dejó una pista allí. ¿Podría ser un teléfono? Después de todo, Verónica tenía su teléfono con ella. Como resultado, el teléfono de Verónica fue encontrado no muy lejos de la casa del sospechoso. Danilo reveló su ubicación durante el interrogatorio. ¿Aquí es donde escondiste el teléfono? Sí. Hay varias violaciones en el video. Primero, Danilo limpió el teléfono en sus pantalones, lo que podría haber destruido cualquier huella dactilar. Además, el detective maneja las pruebas físicas sin guantes, lo cual contradice los procedimientos estándar. A pesar de esto, los investigadores aún analizaron las huellas dactilares dejadas en el teléfono y, sorprendentemente, encontraron las huellas dejadas por Verónica, Danilo y una persona no identificada. Según los investigadores, no examinaron las huellas desconocidas, asumiendo que pertenecían a alguien del equipo de investigación. Estoy sin palabras. Probablemente se podrían encontrar las huellas del asesino en el teléfono, a menos que los detectives hayan cometido una serie de errores críticos. El espíritu de la chica mencionó el teléfono no solo para indicar las huellas dactilares de su agresor, sino también porque había hablado con él. Verónica recibió mensajes de su asesino. Y no era Danilo.
Espera, tengo acceso a la página de Verónica. Vamos a revisarla. Las cartas me dijeron que el verdadero asesino está en una relación con alguien y posiblemente esté casado. Aún así, buscaba agresivamente la atención de Verónica. Accedí a la página de Verónica y encontré un chat con un usuario con un apodo extraño. Sar. Poco antes de la muerte de Verónica, esta persona la invitó a dar un paseo nocturno. Yaroslav, mira, igual conoces a estas personas. ¿Quiénes son? Hola, ¿quieres salir esta noche? Hola, ¿nos conocemos? Sí, soy Volodymyr, el hermano de Tanya. Verónica respondió. El mismo día, Verónica respondió. Se lo diré a Elisa. Y él respondió. Solo quería comprar algo para invitarte. Resulta que Volodymyr, el hermano de Tanya, invitó a salir a Verónica. Y los testigos dicen que Verónica siguió a Tanya a casa la noche de su muerte. Volodymyr vive con sus padres, su esposa Elisa y su niño pequeño. Y Tanya, no muy lejos del lugar donde se encontró el cuerpo de Verónica. ¿Es Elisa realmente la esposa de Volodymyr? ¿Verónica amenazó al hombre para que le dijera que la había invitado a salir? Oksana, Tanya, ¿podemos hablar? Por favor, vengan. Anshat. ¿Entienden qué ocurrió entre su hijo y una niña de 13 años? Elisa lo sabía. Ella también lo vio. Volodymyr dijo que ella se negó y rechazó ir con él. Me sorprendió. Volodymyr tiene esposa e hijo, pero invitó a una adolescente, la amiga de su hermana, a una cita. ¿Puedes comentar sobre eso? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Acaso debo revisar lo que hacen en línea? Espera, ¿dónde estaba tu hijo la noche del asesinato de Verónica? Él estaba en la disco. ¿A qué hora regresó a casa? Como a las 3. ¿A qué hora murió la chica? O quizás 4, entre la 1 y las 2 de la madrugada. Quizás Verónica conoció a Volodymyr después de dejar a su amiga y regresar con Danilo. Después de todo, el hombre vive en la misma casa que su madre y hermana. Si volvió a casa por la mañana temprano, teóricamente, tuvo tiempo suficiente para cometer el crimen. Además, pudo haber pasado desapercibido ya que era de noche. Pero, ¿quién sabe a qué hora se fue Volodymyr de la discoteca? ¿Sabes con quién estaba? Sí, fue allí con Denise. Encontré el expediente del interrogatorio de Volodymyr entre los materiales del caso. Le dijo al investigador que efectivamente estuvo en la discoteca con su amigo Denis. Sin embargo, resultó que su amigo tenía mala memoria de los eventos debido a una fuerte intoxicación alcohólica. Es extraño, pero los detectives no verificaron más el alibi de Volodymyr. Y no puede ser confirmado por su amigo, quien literalmente se desmayó esa noche. ¿Dónde está Volodymyr ahora? Él se fue. Resulta que después de la muerte de la chica, él y su familia se mudaron a un pueblo vecino de donde es su esposa. Necesitábamos hablar con este hombre a toda costa, así que acordamos visitarlo al día siguiente. A la mañana siguiente, Katerina Malechenko y los padres de Verónica van a ver al abogado para transmitir todo lo que los psíquicos percibieron. Mientras tanto, los videntes se dirigen a hablar con Volodymyr. Sir, ¿podemos hablar contigo un momento? ¿Eres Vladimir? Y yo soy Elisa, su esposa. ¿Conocías a Verónica? Yo lo hice. Era amiga de tu hermana, ¿no? Sí. ¿Qué pensabas de ella? Fue normal. Ella solía venir a mi casa y ellos jugaban. Todo estaba bien y no me importaba. Es raro, pero durante el interrogatorio con el investigador, Volodymyr dio un testimonio diferente. Verónica siempre llevaba ropa brillante y provocativa. Bebía alcohol, fumaba y llevaba una vida inmoral. No tenía ninguna relación con ella y no permitía que mi hermana se relacionara con ella. ¿Te pareció Verónica atractiva como mujer? No, no me interesan las chicas menores de edad. Solo sé las consecuencias. Entonces, si no estabas interesado en Verónica, ¿por qué le enviaste un mensaje para invitarla a salir? Le mandé un mensaje. ¿La viste en June Fern? Sí, en la disco. Mr. Shush, No, te dije que no la vi. Punto.
Una vez más, resulta que Volodymyr no está diciendo la verdad. Conseguí obtener imágenes de las cámaras de vigilancia de una tienda no muy lejos de la discoteca. Aquí está. 9:46 de la noche. Vladimir se encuentra con Verónica y Yaroslav. Hablan y luego entran a la tienda. Bueno, está bien, la conocí, ¿de acuerdo? Algo extraño está pasando con tu memoria. Sentí que Verónica se encontró con su agresor en el camino después de despedir a su amiga. Ella se dio cuenta de que él podría ayudarla a reconciliarse con el chico que amaba. Resulta que el joven con el que están hablando los psíquicos es un amigo cercano de Yaroslav, el novio de Verónica. ¿Podría estar realmente involucrado en su muerte? ¿Y por qué las pruebas que está dando son tan contradictorias? Si eres inocente, entonces ¿por qué la policía te interrogó? Mira, así fue. Llamaron a mi hermana primero. Dijeron que ella estaba en la disco, pero no estaba allí. Estás mintiendo otra vez. Vi a tu hermana. ¿Y otros también la vieron? Deja de mentir, ¿quieres? ¿Me estás llamando mentiroso? ¿Quieres que traiga a más personas? Dame un respiro o mis reflejos van a actuar. ¿Podría Volodymyr realmente lastimar a la chica? ¿Viste a Verónica después de medianoche esa noche? No. Las cartas me dijeron que volvió a mentir. Además, se estaba comportando de manera muy arrogante. De repente, sentí que alguien me tocaba la espalda. Vi el espíritu de Verónica. Está llorando. Ella dice que lo detengas. Quiero paz. No quiero que sigas hablando de lo que me hicieron. Ella dice, solo quiero que mis padres me traigan mis conchas marinas. Papá las guarda. No entendía lo que estaba pasando, pero no pude negarme. Tuve que cumplir su última petición. Nadia y Dimitro están esperando a las videntes en casa del padre de su hija. Íbamos al mar cada verano y a ella le encantaba recoger conchas. Este año fui al mismo lugar donde vacacionamos por última vez con ella. Recogí esas conchas, llorando amargamente. Estaba sollozando. Fue desgarrador ver a los padres de Verónica. Por favor, sé fuerte. Lleva estos caracoles a la tumba de Verónica. Ella te está esperando allí. Sí, está bien. Esperamos que gracias a los psíquicos, la policía reabra la investigación y responsabilice a todos los involucrados en el asesinato.